Estamos en Laras Don Taco junto al propietario José Andreu en un acto muy importante de inauguración hoy aquí en el Lara. Cuéntenos, José, ¿qué se está inaugurando hoy acá? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, hoy un día medio especial porque tenemos el remate y bueno, ya hemos tenido la inauguración de acá del Centro de Inseminación y Trasplante de Embriones, que vamos a tener acá en la zona, tras la sierra, con semen todos importados, así que bueno, yo creo que esto lo va a decir el tiempo, ¿no? Pero estamos bastante adelantados un poco en esto, porque son semen importados y creo que vamos a andar bien. Tendremos que mejorar todo, la genética, así que creo que vamos a tener potrillo ligero, así que esperemos eso, ¿no? Sí, sin duda, a eso se apunta, ¿no? Una apuesta importante de acá de Lara con este emprendimiento nuevo, ¿no? Y bueno, es una cosa más que le estamos dando a la gente, a los que le gustan los caballos, a que quieren comprar potrillos para debutar en las pollas, que las pollas son muy interesantes, así que bueno, hemos hecho esto para tratar de mejorar todo lo que sea en caballo para que la gente esté más satisfecha en esto, ¿no? Cuéntenos un poco sobre los padrillos que está pensando en instalar semen. Bueno, mira, los padrillos que se va a traer semen se trae de Jan Luciano Bru, que es un padrillo de Estados Unidos que se alquiló en Brasil. Y bueno, yo compré el 10% de las acciones de lo que salió el padrillo y entonces tenemos pajuelas de ese padrillo. Tenemos de Granite Ley, tenemos de especie y tenemos de Che Corona. De esos 4 padrillos vamos a tener semen para vender o inseminar yeguas si los traen acá en el laboratorio. Cualquiera de esas cosas de lo que la gente o el cliente quiera, ¿no? Sí, así que bueno, se va a estar trabajando con genética muy importante, ¿no? Con genética muy importante, de padrillos importados, así que esperemos que tengamos buenos resultados. Bueno, José, me alegro por usted, por todo lo que significa este avance para el Lara y bueno, le deseo que lo mejor de la suerte y que esto sea un éxito, ¿no? Bueno, muchísimas gracias para Pasión Burrera y que ande bien y que sigan siempre trabajando, que están en esto y cada día tengan más éxito, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. un tiro más, 9200, 400, 9600 y 800, 10, 10.000, 10.000 y 10, 200, 10.000 y 10, 200, ponele vos, 10.000 redondos, tengo la cuota, ahí va, 10.000 redondos, tengo la 1 y la vendo, 10.000 redondos, tengo las 2 y se va, 10.000 redondos, tengo y que me digo los 10, 200 para seguir, 10.000 redondos, tengo y que me digo los 10, 200, 10.000 pesos redondos y la vendí, Pedro Sala era, Pedro Sala se la lleva y a Malargüe se va la primer potranca rematada de la Don Taco. 5.000 redondos tengo y que me digo 200 ya, 5.000 redondos tengo y que me digo 200, 5.000 redondos tengo y que me digo 200 para seguir, 5.000 redondos tengo y que me digo 200, 5, 200 y 400, 400 y 5, 600, 5, 800 y 6, 6.000 me dijiste, 7.000 redondos tengo y que me digo 200 para seguir, 7.000 redondos tengo y 7, 200, 7, 200 y 400,
800 está por él, 7,600 y 800, 800, 9.000, Marcelo, 8.800 pesos tengo, el 9.000 y 9.200 atrás, 9.000 redondos tengo, aquí digo 200, 9.000 redondos tengo, la 1 y lo vendo, 9.000 redondos tengo, las 2 se va, 200 por nadie, todos callados, 9.000 redondos, 9.000 y lo vendí. El señor José Luis Calvo se lo lleva y un aplauso fuerte también para él. 7.000 redondos tengo y que me dijo 200 atrás, 7.000 redondos tengo y que me dijo 200, 7.000 redondos tengo y que me dijo 200, 7, 200 y 400, 7, 400 y 800 y 8.000, 8.000 y 8.200, 8.000 redondos tengo, la 1 y la vendo, 8.000 redondos tengo, les doy, se va, 200 por nadie, todos callados, 8.000 pesos la cuota y la voy a vender, 200 por nadie, todos callados, 8.000 pesos redondo la cuota y la vendí. Pedro Álvarez se lo lleva, un aplauso fuerte también para él. 8.000 redondos tengo la cuota Iván, 8.000 redondos tengo, aquí me dijo 200 y 8.000 redondos tengo, y aquí me dijo 9.000 redondos tengo y 9.200, 9.200 y 400, 9.400 y 6, 9.600, 9.600 y 800 y 10.000 redondos tengo la cuota, la 1 y la vendo, 10.000 redondos tengo la cuota, les doy, se va, 10.200 pesos por nadie, todos callados, 10.000 y la voy a vender, 200 por nadie, seguro que no, 10.000 a la 1 y la vendo, 10.000 a la 2 se va, están a tiempo, 200 por nadie, todos callados, 10.000 redondos y fue. Marcelo Casas se la lleva, un aplauso fuerte también para él. 7.000 pesos redondos tengo y que me digo 200 para seguir, 7.000 pesos redondos tengo y que me digo 200 para allá, 7.200 y 400, 400 y 7.600, 7.800 señor, 7.800 que yo casi, 8.200 y 400, 400 y 8.600, 8.800 bajo acá, 8.600 pesos tengo y que me digo 800 allá, 8.600 pesos tengo y que me digo 800, 8.800, 9.000, 8.800 pesos tengo y que me digo 9, 8.800 pesos tengo y que me digo 9.000 por nadie, todos callados, 8.800 pesos la unión vendo, 8.800 pesos la doy, se va, 9.000 por nadie, seguro que no, 8.800 pesos y lo vendí. A Neuquén se va el potrillo. Miren qué físico imponente el hermano de Chirray. Sí, señor, 8.000 redondos tengo la cuota Iván, 8.000 redondos tengo y que me dijo 200, 8.000 redondos tengo, 8.200 vos, 8.200 y 400, 13.200, 13.400, 13.400, 13.200 pesos tengo y 400 que yo casi, 400 y 13.600, 400 y 13.600, 13.400 pesos tengo la una al vendo, 13.400, 13.400 y 13.600, 13.600 para cualquiera, 13.800 y 14.000, 14.000 son 200 más, 14.200, 14.200 el hermano Chirray, 14, gracias igual, 14.000 a la 1 y lo vendo, 14.000 a las 2 y se va, están a tiempo, 200 por nadie, 200, 14.400, 14.600, 14.600, un rato largo es para trabajar acá, 14.400 pesos tengo la 1 y lo vendo, 14.600, 14.800, 14.800 que yo casi, 15.000, 15.200, tenemos el número que 15.200, 15.000 redondos tengo la 1 y lo vendo, 15.200, agrúpense entre todos, 15.200 que son que sí, 15.400 muchachos que son muchos, 15.200 la 1 y lo vendo, 15.200 no se va, 400 por usted, 400 por nadie, por los callados, 15.200 pesos, un aplauso para los dos, el señor José Luis Cristian Pérez se lo lleva, Cristian Pérez se lo lleva, un aplauso para los dos, lo felicito mi amigo. 6.000 pesos redondos tengo y que me digo 6.200 bajo acá, 6.000 pesos redondos tengo y que me digo 6.200, 6.200 y 400, 400 y 6.600, 800 y 7.000, 6.800 pesos tengo bajo acá, 6.800 pesos tengo y que me digo 7.000 pesos, 7.600. 7.600 los agarró cansados, 7.400 pesos tengo, 400 tengo y va, 7.400 y 600 vos, 7.600, 7.600 y 800 señor, 7.600 y 800, gracias igual, 7.600 pesos tengo abajo y va, 7.600 pesos tengo la cuota y va, 7.600 pesos tengo y yo me digo 7.800, 7.600 pesos tengo la 1 y la vendo, 7.800, 7.800 y 8.000, 7.800 y 8.000 chicos ustedes, 7.800 pesos tengo, 8.000 pesos por nadie, todos callados, 7.800 no le voy a vender, 7.800 la doy, se va, 8.000 por nadie, todos callados, 7.800 pesos, 800 y la vendí.
7,200, 7,400, señor usted, 7,200 pesos tengo, y qué me dijo 7,400, preguntarle al hombre, 7,200 pesos tengo, y qué me dijo 7,400 allá, 9,000 redondo tengo, y qué me dijo 9,200, 9,000 redondo y 9,200, 9,200 y 400, 9,200 y 400, bajo acá, 9,200 pesos tengo, y qué me dijo 200, 9,200 pesos tengo, 400 por nadie, todos callados, 9,200 a la 1 y lo vendo, 9,200 a las 2 y se va, 400, 400 y 600. 9,600, ustedes que son muchos, 9,600 muchachos, 9,800 señor usted, 9,800 y 10,000 que sí o que sí, 10,000 y 10,200, 10,200 y 400, 10,200 pesos tengo, y ¿qué me dijo 400 ya? 10,200 pesos tengo a la 1 y lo vendo, 10,200 pesos tengo a las 2 y se va, 400 por nadie, todos callados, 10,200 pesos, 200, 400 por nadie, no, 10,200 pesos y lo vendí.